Vamos a ver los modos de falla típicos en estructuras aeroespaciales, pero primero vamos a recordar las fuerzas principales que actúan en un avión. Tenemos la fuerza de sustentación, que para fines prácticos asumimos que actúa de manera puntual en el centro aerodinámico de las alas. Tenemos el peso en el centro de gravedad, la fuerza de arrastre y el empuje proporcionado por los motores. En un vuelo nivelado, la fuerza de sustentación debe de ser igual al peso y el empuje debe de ser igual a la fuerza de arrastre. Además, observen que la fuerza de sustentación y el peso no actúan en el mismo punto. Por lo tanto, esto significa que el fuselaje lo podemos simplificar como si fuera una viga y el fuselaje, de manera similar que, que el ala, va a estar sometido a esfuerzos de flexión, además de esfuerzos longitudinales, tanto de tensión como de compresión. No hay que olvidar, y en esta figura no está, pero el estabilizador horizontal también vamos a encontrar una fuerza aerodinámica adicional con el objetivo de mantener la estabilidad longitudinal del avión. Los esfuerzos son las fuerzas internas por unidad de área cuando un material está sometido a cargas externas. Podemos tener esfuerzo normal, el cual actúa perpendicular a la superficie de la sección considerada, como puede ser de tensión o de compresión. Esfuerzo cortante, paralelo a la sección, que aquí se muestra. Esfuerzo de flexión, esfuerzo normal en elementos flexionados como las vigas. Y esfuerzo de torsión, que es un esfuerzo cortante por un momento que hace girar una sección. O bien esfuerzos combinados, como puede ser de flexión con tensión o compresión. ¿Qué tipo de esfuerzos son predominantes en las alas y fuselaje de un avión? Primero, con las alas, para la distribución, como encontramos la fuerza de sustentación, lo que esto nos va a generar es un esfuerzo de flexión. Esto significa que el revestimiento superior y los elementos estructurales del ala en la parte superior van a estar sometidos a compresión, mientras que el revestimiento, así como los elementos estructurales inferiores, en este caso van a estar sometidos a tensión. Pero no es el único esfuerzo. Otro esfuerzo significativo, si vemos la sección del ala, es que por el ángulo de ataque y la misma fuerza de sustentación nos va a generar un momento. Es decir, aquí también vamos a tener esfuerzos de torsión. Por esta razón, a la estructura, la sección del ala, se le llama caja de torsión. En el caso del fuselaje, no hay que olvidar que está presurizado y esta presurización nos va a generar esfuerzos longitudinales, además de esfuerzos circunferenciales. Los esfuerzos circunferenciales son, también se le conoce como el hub estrés, estos esfuerzos que aquí se ilustran. Y los esfuerzos longitudinales, eso viene de nuevo porque podemos representar el fuselaje como si fuera una viga. Entonces, dependiendo de la maniobra, el avión, en la parte superior del fuselaje puede estar a compresión o a tensión, y algo similar con la parte inferior. En las estructuras aeroespaciales es muy común el uso de paneles, tanto en el fuselaje como en las alas, o en otros vehículos aeroespaciales. Y la característica principal de los paneles es el espesor del revestimiento. Por ejemplo, de 5 milímetros o incluso hasta de 1,5 milímetros cuando se usan materiales compuestos. Esto significa que los paneles son muy susceptibles tanto a la compresión, así como a la tensión, pero específicamente a compresión. Y es lo que ahorita vamos a entender el modo de falla crítico para los paneles. Primero, ¿qué es un modo de falla? Es el mecanismo físico mediante el cual un elemento pierde capacidad de carga, rigidez o funcionalidad, ya sea de forma repentina o progresiva.
Y aquí tenemos varios. Podemos tener falla por esfuerzo último. Si regresamos a la curva esfuerzo de formación, el esfuerzo último básicamente vendría siendo el UTS. Ocurre cuando un componente estructural es sometido a una carga creciente y esencialmente constante hasta que el esfuerzo máximo alcanza o supera el esfuerzo último del material. Si aquí se excede, vamos a llegar a la fractura, que vendrá siendo finalmente eh, la ruptura del material. Esto se da sobrecarga durante maniobras extremas, cargas severas de aterrizaje, falla estructural por impacto o presurización más allá del límite de diseño. Algo a tener en cuenta de la falla por esfuerzo último es de que es una única carga. Entonces, el elemento o la estructura se ve sometido a una carga hasta que llega al punto máximo y a partir de aquí se genera la fractura. Es un único evento, generalmente por sobrecarga en maniobras o alguno de estos escenarios. Luego tenemos la falla por fatiga. Es un modo de falla progresivo que ocurre cuando un material o estructura es sometido a cargas variables o cíclicas en el tiempo, aun cuando los esfuerzos máximos estén muy por debajo del esfuerzo último e incluso del esfuerzo de excedencia del material. ¿Esto qué significa? Bueno, primero, regresando a la curva esfuerzo de formación, recordemos que se obtiene de una prueba estandarizada. Podemos tener el punto de excedencia, el yield o el UTS. Ya sabemos que si excede el, el límite de excedencia, el límite elástico, vamos a tener deformación permanente. O bien, si alcanzamos el UTS, pues básicamente ya vamos a tener la falla por esfuerzo último. Pero en el caso de la falla cíclica, la falla por fatiga, los esfuerzos pueden estar muy por debajo del esfuerzo o del límite elástico, del yield. ¿Y esto a qué se debe? Simplemente porque tenemos este efecto que es cíclico. Entonces se alcanza el esfuerzo máximo y luego se tiene un esfuerzo mínimo. Esfuerzo máximo, esfuerzo mínimo. El mejor ejemplo es la presurización repetida del fuselaje. En operación se tiene la presurización, por lo tanto, los esfuerzos en vuelo, en la condición de crucero, por ejemplo, son máximos, pero una vez que el avión aterriza, no hay presurización, entonces los esfuerzos llegan a un valor mínimo. En el siguiente vuelo, esto se repite máximo, mínimo, máximo, mínimo. Y el esfuerzo máximo puede estar muy por debajo por el límite elástico o del UTS, pero eventualmente va a llegar a la falla, porque a diferencia de una falla inmediata de la curva esfuerzo de formación, en este caso la fatiga implica acumulación de daño a lo largo del servicio. Esta palabra es lo, lo característico, acumulación de daño. Presurización repetida del fuselaje, maniobras cíclicas de las alas, vibraciones aerodinámicas, largos tiempos de servicio. Esto se representa en un diagrama SN, donde N viene siendo el número de ciclos. En un avión, un ciclo se define desde que despega hasta que aterriza. Ese vendría siendo un ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí para esta aleación 70-75, podemos ver que se pueden alcanzar en el número de ciclos 10 a la 7, entre 10 a la 7 y 10 a la 8, es que finalmente se puede alcanzar lo que es la falla por fatiga, es decir, llegar a la fractura. Estamos viendo que aquí se estaría sometiendo a 191 megapascales finalmente. Y para el 70-75, si revisamos una curva esfuerzo de formación típica del 70-75, vamos a encontrar que el UTS es arriba de 400-500 megapascales. Entonces observen cómo aquí la falla está muy por debajo del UTS, muy característico de la fatiga.
Luego tenemos falla por fluencia, lo que es creep. El creep es deformación por fluencia lenta. Es la deformación lenta e irreversible de un material bajo carga constante a altas temperaturas. Y es uno de los modos de falla más críticos en los álabes de turbina o en componentes de motores sometidos a elevadas temperaturas. Un álabe que falla por creep no se rompe de golpe al inicio, sino que va perdiendo geometría y resistencia hasta que ocurre la fractura final. Aquí se le llama rotura por esfuerzo. Vean la diferencia con la fatiga, porque en la fatiga la carga es cíclica, máximo, mínimo, máximo, mínimo. Pero aquí la característica es de que la carga es constante, se mantiene constante y esta carga de nuevo puede estar por debajo del límite elástico, del yield. Y además de que es constante, es, el componente está sometido a altas temperaturas. Eso es lo característico, son elevadas temperaturas. Por esta razón, vemos como con el tiempo, strain viene siendo la deformación. Tenemos la fluencia o la etapa primaria, después la secundaria, como avanza el tiempo y la deformación aumenta, hasta que eventualmente la deformación se acelera y va a llegar a la fractura. Entonces, esta falla, de nuevo, característica de componentes sometidos a altas temperaturas, con una carga constante. Y finalmente la falla por pandeo es un modo de falla por inestabilidad estructural que ocurre cuando un panel delgado, sometido principalmente a cargas de compresión y o cortante, pierde su configuración de equilibrio, presentando grandes deformaciones fuera del plano, aun cuando los esfuerzos están por debajo del esfuerzo de excedencia del material. En estructuras aeroespaciales, el pandeo es particularmente crítico debido al uso extensivo de paneles delgados para maximizar la eficiencia peso-resistencia. La falla por pandeo, sobre todo, es más crítica en materiales compuestos, porque los materiales compuestos son diferentes capas, diferentes laminados, y cuando estos paneles se someten a una fuerza de compresión, por ejemplo, aquí de un extremo y del otro extremo, como aquí se muestra, los materiales compuestos tienden a delaminarse, y ahí va a ser el resultado de la falla por pandeo. Diferentes modos de pandeo cuando está estos esfuerzos de compresión generan el pandeo y por lo tanto resulta en la falla final. ¿Ok? Y bueno, esas serían las fallas más importantes para considerarlas y a lo largo del curso vamos a ir viendo a más detalle algunas de estas fallas.